tele.tv. Hola, ¿qué tal amigos de Disección? El día de hoy me encuentro aquí en Disección Musical y está conmigo Julián Tapia. Vamos a hablar de Make Sound, que es un proyecto que él trae para beneficio de los músicos. Él es el líder de los Yes Yes y también es exoficial de la Federación de Músicos de Estados Unidos. Y bueno, pues está armando esta agencia federal de recaudación llamada Make Sound, que a muchos de los músicos que siguen Disección y que conocen y que componen y que tienen bandas y que tienen música original, pues les va a beneficiar y les puede interesar mucho esta nueva agencia de recaudación, agencia federal de recaudación, Make Sound. Primero le doy la bienvenida a Julián Tapia. Julián, gracias por estar aquí en Disección, bienvenido. Sandy, gracias por la oportunidad de poder pues darnos chance de exponer exactamente esto que estamos intentando hacer con el gobierno federal, que es una agencia de recaudación de regalías. Todo esto debido, Sandy, a que, bueno, muchos artistas, así como muchos autores, compositores, intérpretes, ejecutantes, realmente no saben que existen estas regalías, ¿verdad? Desafortunadamente, en México hay muchas violaciones a los derechos autorales, aunque hay una muy buena ley, que es una ley de derechos de autor, que es realmente increíble que sea tan violentada, ¿verdad? Violentada también por los propios artistas, quiero ser honesto, pero en su mayoría de esta violentación que existe de los derechos tanto morales, autorales, patrimoniales, sí deviene tanto de disqueras como de editoras. Fíjate que la experiencia que tengo realmente fue en el país extranjero, que es Estados Unidos, de saber lo que tú puedes cobrar de regalías allá y que en México no lo cobras, no lo pagan. O alguien lo tiene, pero cobrarlo es engorroso, es un show. Entonces, la pregunta, a ver, te interrumpo en este rubro, la pregunta importante, ¿por qué? ¿Por qué no se cobra aquí en México? A ver, mira, ahí voy a irlo desmeduzando. Mira, resulta que todos los artistas graban un fonograma y de este fonograma, que es el disco antes físico, que ahora ya no existe, se desprenden diferentes tipos de regalías, ¿ok? Antes el disco físico creaba una regalía que se llamaba una regalía por ventas, mecánica le hacían llamar, ¿ok? Ahora en plataformas digitales esa regalía es por descargas, ya no es por una venta, ¿ok? La venta es de otra forma, es digital. Entonces la regalía ha cambiado su forma. La respuesta a lo que me preguntas, ¿por qué en México no es sencillo? Porque en México no hay distribuidoras digitales. Todas las distribuidoras digitales se encuentran fuera de México. Yo lo que he analizado es que en México no se pudieron cimentar distribuidoras digitales por el monopolio disquero que existía, ¿no? Así como hay monopolios farmacéuticos que luego no permiten la introducción de nuevos medicamentos, cosas así. Sucede también en la música, ¿ok? Esto se debió a que no dejaron entrar distribuidoras, las disqueras se volvieron herméticas, así como las editoras, y de igual manera las sociedades colectivas. Ahora las sociedades colectivas sí están haciendo tratos en el extranjero para poder recaudar regalías. ¿Por qué en el extranjero? Porque todas las regalías, Andy, se generan en el extranjero. Esa es la realidad. ¿Por qué en México no? Bueno, en México no es, esa es una parte fundamental. Lo que sí hay en México, que nombré hace rato, que no se cobra, son las regalías de ejecución pública indirecta. Cuando hablamos de la regalía de ejecución pública indirecta, muchos no saben a qué nos referimos con esto. Bueno, en México hay 4 sociedades colectivas que cobran estas regalías. Que hablamos de la SACEM, que está dirigida al cobro de autores y compositores en México. Hablamos del ANDI, que argumenta que su cobro de regalías para el cantante. Hablamos del EGE, que argumenta que el cobro de regalías para el ejecutante. Y hablamos de Somexfon, que recauda las regalías para el fonograma. Lo delicado de esto y la realidad de esto es que cuando uno se dirige a hacer los reclamos, a pedirles el cobro, te piden infinidad de cosas. Mira, parte de la problemática es, tú llegas a una sociedad colectiva que quiere cobrar tus regalías y te piden que les firmes un poder notarial, ¿ok?
Este poder notarial es para que ellos puedan representarte de manera legal en la reclamación de regalías. Esto es nada más en 3. La SACEM no actúa de esa manera, ¿ok? Pero lo que es el ANDI, el EGE y Somexfon, sí. El problema es, a ver, yo siempre he estado en contra. ¿Por qué tengo que firmarles un poder notarial para que me representen cuando ellos ya cobraron mis regalías? Claro. ¿Quién los autorizó? Y te quiero decir que esto yo lo debatí con la licenciada Ivonne en el ANDI, y yo le decía, bueno, ¿quién? La ley de derechos de autor dice que tú como intérprete, autor y ejecutante vas a decidir a quién vas a designar para que te recaude tus regalías. Y si tú no decides quién, pues simplemente no hay ese cobro de regalías, no has designado a quién. Pero déjame decirte que al menos en el ANDI y en el EGE y en el Somexfon las recaudaciones las hacen de esa manera. ¿Okay? Ya cobraron regalías a nombre de los artistas y cuando tú vas a querer reclamarlas, es engorroso. Y bueno, yo no entiendo por qué tienes que hacerte socio, pagar una credencial, porque si no, no te pagan. Entonces, esto es parte por lo cual sí se necesita en México una agencia federal para que esto no suceda. No estoy en contra de las sociedades colectivas, quiero aclararlo. Estoy en contra de las formas, porque si la ley de derechos de autor dice algo, se debe de respetar. Claro. Cuando vas al ANDI y dices, ¿tienes dinero mío? Tengo tanto, pero si no me firmas de socio no te lo voy a pagar. Entonces eso ya es una violación a los derechos morales y patrimoniales del artista. Pero el artista, como no sabe defenderse, ¿qué va a hacer? Pues va a firmar todo. Esa es una parte que no estoy de acuerdo. Yo creo que, la ley dice que las regalías son irrenunciables. Estas regalías sí existen en México y te puedo decir que artistas como Los Ángeles Azules, el doctor Elías no lo ha cobrado. O sea, artistas como Aarón y su grupo Ilusión. Bueno, es interminable la lista de artistas que no cobran ese tipo de regalías por esta misma situación. Resulta que de pronto, te puntualizo esto, llegan Los Ángeles Azules a querer cobrar sus regalías en el ANDI y le dicen, tráeme a todos tus cantantes para firmar, caramba. O sea, no puede ser posible que me pidas que traiga a todos los cantantes si el productor musical he sido yo. O sea, y realmente entonces no puedo pagarte a ti, que eres el dueño del grupo y quien invirtió en un fonograma, ¿no? Eso es lo que no estoy en contra. O sea, yo estoy en contra de eso, más bien. No estoy a favor de que hagan este tipo de forma para no pagar, porque es una manera sucia de no pagar. No es la vía legal. Y no es la vía legal en el caso del ANDI, te lo quiero especificar, Sandy. El ANDI cobra en Estados Unidos regalías a través de la Agencia Federal Sony Chains. Las cobra el 100%. Y aquí se las paga únicamente al cantante. Pero quiero comentarte que en la Agencia Federal Sony Chains, quien va a cobrar esas regalías es todos los que hayan participado en un fonograma. Ojo. Pero si yo como músico, le pagué a mis músicos por grabar, o sea, yo pagué el servicio, automáticamente yo soy el propietario del fonograma y tengo que cobrar todo. Entonces imagínate que aquí dicen, no, tú, o sea, doctor Elías no puedes cobrarlo. ¿Por qué? Porque hubo participantes, sí, pero el doctor Elías pagó, ¿no? A esos participantes y ellos lo que deben de cobrar es en el EGE, no en el ANDI, ¿ok? Como ejecutantes. Entonces, es engorroso todo esto, muy difícil a veces de entender. Y sé que a lo mejor a muchos cantantes no les va a parecer esta parte, pero sí es importante dejar en claro que no es justo que un cantante pueda percibir $500,000 de pesos del artista, ¿no? Cuando realmente no le corresponden. Claro. Digo, la diferencia de Estados Unidos es esa, que ellos dicen, a ver, si tú como grupo grabaste, pero si alguien me hace un reclamo, el que hace el reclamo debe de acreditar que tiene derechos para cobrar. Y si no tiene derechos, no se le va a pagar aunque haya hecho un reclamo, aunque sea el cantante único. Entonces, esas son las partes en las cuales no estoy de acuerdo. Comentaba que muchas sociedades colectivas están haciendo acuerdos con otras sociedades colectivas y otras agencias de recaudación exactamente para poder recaudar del extranjero este dinero y pagarlo en México. El problema es de que no lo están pagando en México. ¿Y cuál va a ser la función entonces? ¿Cuál es, o sea, tú buscas generar todos esos recursos directo que lleguen a la agencia federal? O sea, tu labor es hacer que todas esas regalías lleguen a tu agencia para tú poderlas distribuir, o cómo qué es lo que quieres. Sandy, no es crear una agencia para mí. Yo estoy luchando de una manera activista. Sí, me refiero exactamente, pero, o sea, necesita la agencia una cabeza y en este caso tú estás tomando la iniciativa. Entonces, la de la propuesta. Sí, ya tenemos la atención de una senadora que nos ha estado apoyando con esto. Ella
se dio cuenta de la propuesta y le pareció bien. Estamos ahorita viendo la forma, darle la forma legal. Es que son muchos puntos. Te hablaba ahorita exclusivamente nada más de México, pero mira, hablamos de un fonograma que está en plataformas digitales. Ahí vienen más violaciones para los artistas. Te voy a poner ejemplos. El señor Lorenzo de Monteclaro, ¿ok? Que es un ícono del regional mexicano. El señor Lorenzo no ha cobrado nada de regalías de sus discos. Fíjate, nada. Resulta que si tú te metes a YouTube, vamos a poder obtener algo que se le llama una metadata pública, ¿ok? Esa metadata pública te dice de dónde proviene el material, quién lo autorizó en YouTube, y ahí te va a aparecer quién lo autorizó, y ese que lo autorizó es quien lo está cobrando. Estos son disqueras. Aquí hablo de las violaciones de estas disqueras. ¿Sabes por qué? Porque no pagan al artista. Hay disqueras mexicanas que ya no existen, desaparecieron. ¿A quién le vas a cobrar? Bueno, estas disqueras en la mayoría vendieron los catálogos a empresas extranjeras y eso se vuelve incobrable. Cuando tú le reclamas a la empresa extranjera, ella argumenta que es dueña del fonograma, que se lo vendió fulanito de tal. Ahí vienen también otra violación de los derechos patrimoniales y morales. Una cosa es que alguien venda un fonograma, pero no pueden estar explotando el nombre del artista. Necesitarían tener un documento que los acredita el uso del nombre, de la marca, de las obras. ¿Ok? Entonces, el artista no está ganando dinero de ahí. Y tú dirás, ah, caramba, bueno, te voy a dar una estadística. Vamos a desmenuzar. Aunque existan cientos de plataformas digitales, oye bien esto, Sandy, esto es bien interesante. Quiero comentarte que aunque existan miles, cientos, el dinero que generan los artistas realmente proviene de YouTube, no de las plataformas digitales como tal. Te voy a decir cómo YouTube paga estas regalías. Por cada millón de reproducciones, Sandy, se generan $1,000, ¿ok? Por cada millón. Te voy a decir que el señor de las canas tiene 50 millones de reproducciones del señor Lorenzo de Monteclaro, ¿ok? 50 millones. Hablamos que de los 50 millones, del millón, se generan $1,000. Y el 40% de esos $1,000 le corresponden a la regalía llamada copyright, que esta regalía se le paga al fonograma. Y esta regalía la cobra ¿quién? Pues las disqueras. $400. Y si hablamos que de esos $400 lo multiplicamos por 50, son $20,000 de una sola canción y de un solo canal, ¿eh? Sin hacer una contabilidad de todos los canales de YouTube que tiene el señor de las canas, como ejemplo. Bueno, después viene otro 40% que reparte YouTube. El otro 40% pues es su ganancia de YouTube como tal. Esa no la tocamos. Esa es la ganancia que le corresponde a ellos. Después de esto, viene una regalía de publishing, que para dejar en claro, el publishing es la regalía editorial y la regalía que le corresponde al autor, al creador de la canción. ¿Ok? Bueno, a esta regalía le corresponde un 15% en YouTube. Pero ojo, aquí viene algo interesante. Resulta que en esta regalía de publishing, Sandy, aplica la zona geográfica. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué es esto de aplicar la zona geográfica? A diferencia del copyright, no aplica la zona geográfica. Donde se reproduzca esta canción, España, China, Guatemala, Estados Unidos, es pagable el copyright, ¿ok? Pero en la regalía de publishing, la regalía editorial que le corresponde al autor, aplica una zona geográfica, nada más es pagable en Estados Unidos, Brasil y Canadá. México no paga regalías editoriales. YouTube en México no paga regalías editoriales. ¿Ok? Es drástico. Aquí viene lo drástico. ¿Por qué? Porque en estadísticas México es el consumidor número 1 de YouTube. Así es. Aquí es donde se ve que sí necesita México tener una agencia federal. ¿Por qué? Porque solamente el gobierno federal es quien puede obligar a pagar estas regalías, no las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas van a actuar en cuestión de beneficio propio. ¿Ok? Y ahí viene la parte donde entran las sociedades colectivas y el beneficio propio. Nos queda un 5% todavía de repartición. Este 5% se reparte en una regalía que se llama ejecución pública. ¿Ok? Esta ejecución pública se le paga a las sociedades colectivas. Y quien lo cobra en México es la SACEM. Entonces, no aplica la zona geográfica. Por cada millón de reproducciones,
a la ejecución pública le corresponde el 5%. Aquí viene lo que comentaba. Pero resulta que la SACEM reclama esta regalía, la cobra ese 5% que le corresponde de las reproducciones en México, óyelo Sandy, y le paga una parte al autor, que no aparece esa parte pagable, y otra parte a la disquera. O sea, resulta que la Sociedad de Autores y Compositores tiene acuerdos con disqueras, que no debería de ser, porque la sociedad colectiva como tal se registró para el beneficio de los autores y compositores, no de las disqueras. ¿Ok? Y te lo digo porque esto es real. La SACEM está cobrando esa regalía y le está pagando una parte al autor y otra parte a la disquera. No debería de ser así porque estamos sabiendo que en dado caso quien tendría que recaudar esta regalía tendría que ser Somexfon, ¿no? Que es quien recauda para el fonograma y debería de cobrar su 2.5% del 5%. Entonces, aquí deviene exactamente todo lo malo que existe. O sea, sí hay mucho dinero que no están cobrando. En el caso de los autores, ese 15% de regalía editorial se está cobrando en Estados Unidos, Sandy, pero las editoras no se la están haciendo llegar a los autores, ¿eh? Y te lo digo porque hemos ayudado a muchos autores. Hablando del mismo señor Lorenzo Monteclaro, quiero comentarte que él es el autor de la canción El Pávido Návido. Es una canción que tiene también millones de reproducciones. ¿Y qué crees? Que tampoco le están pagando las regalías editoriales a él de esa canción. Pero a ver, tengo una duda. Las reproducciones, ¿cómo? ¿En un canal específico o a nivel global? O si yo tengo un canal, ahí lo puedo reproducir y también de ahí tienen que cobrar. O sea, también sí, eso que el público entienda, porque muchas veces la gente utiliza música de autor, música para ilustrar sus videos, y es una reproducción que no se paga. Y yo creo que es muy difícil porque somos millones de usuarios que tenemos acceso a todos los catálogos musicales y que la usamos a discreción. Ok, resulta esto, mira, hace años YouTube te daba la opción de que monetizaras tu canal, pero no había reclamos, tampoco había pago de regalías. O sea, no estaba obligado YouTube a pagar las regalías ni de publishing, ni de ejecución, ni de copyright. El gobierno federal le hizo el requerimiento del pago de regalías a YouTube. Entonces, si tú ocupas una canción de cualquier artista, te va a llegar un correo hoy en día que te va a decir que ya existe un reclamante de esa regalía, ¿ok? Okay. Aquí la problemática es de que aunque sea el reclamante de esa regalía, generalmente no es el propio artista, es un tercero que tiene ese catálogo y lo está cobrando y no le paga al artista. Pero aún así sí está bien que se haya obligado a YouTube a pagar ese tipo de regalías. ¿Por qué? Porque se está generando una buena cantidad de dinero que puede ser considerable para que los artistas en esta situación difícil pudieran estar bien y no anduvieran marchando en las calles en México pidiendo que los ayude el gobierno. No es necesario eso, de verdad. Sí, eso sucede hoy en día en YouTube. No sé si viste la noticia de que Facebook publicó que va a retirar la música si no tiene los derechos. Exactamente es lo mismo. Aquí lo que resulta es que Facebook no paga regalías, ¿ok? Al no pagar regalías no quiere hacerse responsable del uso. Por eso dice, si tú eres el propietario del copyright, no tienes problema, puedes ocupar la música, pero si no acreditas ser propietario, vamos a derrumbar todo lo que exista de música. A diferencia de TikTok e Instagram que ya están pagando regalías, aunque pertenecen al mismo grupo de Facebook, ¿ok? Pero sabemos que tanto TikTok como Instagram hay mucha ocupación de música, perfiles y todo esto. En Facebook lo intentan hacer, pero volvemos, mientras no pague regalías Facebook, no va a existir esta posibilidad de estar ocupando la música. Tú te puedes meter en Facebook y hay una parte que dice música. Únicamente puedes ocupar el catálogo de lo que está distribuido en Facebook. Así es. No puedes ocupar música fuera de ahí. De eso sí se hace responsable Facebook. De música externa no se va a hacer responsable. No va a ser responsable de que un tercero ocupe esa música sin la autorización, como lo dice la ley de derechos de autor. La ley dice que para poder ocupar la música necesita estar por escrito y de manera expresa. Entonces, eso una persona, un usuario normal, nunca lo va a tener, ¿ok? Entonces, esto es, sí debería ser debatible. Yo considero que Facebook sí debería de pagarse estas regalías de copyright por la explotación de la música en videos, porque
Digo, publicas un video en YouTube, tiene millones de reproducciones, más que en YouTube, en Facebook, más que en YouTube. Entonces, el resultado es de que no hay un pago de regalías como tal a través de Facebook. Oye, y hacer esta agencia federal, ¿es viable? O sea, realmente sí, a la larga, y si se aprueba, y si se proyecta todo, ¿tendrá un resultado positivo? O sea, ¿de verdad crees que se pueda lograr que se paguen las regalías? Mira, yo considero que si se ocupa el modelo como está en Estados Unidos, que a través del gobierno federal se recaudan estas regalías, por ejemplo, la ejecución pública se recauda por una sola vía, ¿ok? Y se paga el fonograma lo que le corresponde y se paga el ejecutante lo que le corresponde. Eso es una parte. El BMI recauda regalías también de ejecución pública de estaciones de radio, recauda de lo que le corresponde a las plataformas digitales como Spotify, pagar la ejecución pública en Estados Unidos. Si se hace de esa manera ordenada, por supuesto que va a existir. En México tenemos problemáticas. Una, el artista no quiere pagar impuestos, o sea, ese autor no quiere pagarlo. Él dice, pues es que somos, todo es intelectual y debe de respetarse eso, pero yo estoy en desacuerdo. Yo considero que todos deben de pagar impuestos. Todos salen a marchar en la calle a pedirle apoyo al gobierno, pero cuando vemos las estadísticas de quienes realmente pagan impuestos, olvídate. Te voy a dar un comentario, la verdad, no quiero que se tome mal, pero es real. Yo veía desfilando artistas que pertenecen a dinamitas que no son, que son falsas, artistas que dices, caramba, están pidiendo esto, pero violan los derechos de autor. No se vale. Entonces, ¿cómo le vas a ir a pedir al gobierno que te apoye cuando tú estás haciendo violaciones? Eso para mí está súper mal, ¿no? Sí. Quiero comentarte otro punto. Yo te decía, no nada más son las disqueras, no nada más son las editoras, las sociedades colectivas las que incurren en este tipo de problemas de violaciones. También los artistas lo hacen. Como ejemplo, mira, hay artistas que su canal lo hacen impenetrable, ¿ok? Al hablar de impenetrable, quiero comentarte que tú no les puedes hacer reclamos de copyright cuando el artista, su canal lo monetiza. No permite que le hagas el reclamo ni de la regalía de publishing ni de la regalía de copyright. Entonces, estos artistas hacen una violación a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque automáticamente tienen millones de reproducciones. Fíjate, millones. Y tú dices, oye, son un montón de millones, pero a mí no me llegan mis regalías, por supuesto. Lo que no sabe ese autor es que en ese canal del artista, cuando le llegó el reclamo, el artista impugnó y dijo, no, porque yo soy el artista. Y lógicamente YouTube dice, ah, sí, cierto, no te puedo reclamar nada porque es tu canal. Pero ahí dejó de ganar su regalía el autor, debido a que, te voy a platicar, cuando en ese canal impugna el artista, la música se subió a plataformas digitales. Y cuando llega a ese canal del artista genera algo que se llama Content ID, que diríamos que es la huella digital de la canción, y algo que se llama Sound Recording. Cuando el artista impugnó y dijo que no estaba de acuerdo en el reclamo y YouTube retiró ese reclamo y dijo no le puedes cobrar regalías porque es el artista, automáticamente el artista nada más gana una regalía de monetización del canal. Óyelo, y entonces se borra el Content ID y el Sound Recording. Lo que no entiende el artista es que va a percibir más por el copyright y el sound recording que por monetizar su canal. Claro, aparte, claro. Ya hizo una violación al derecho de autor si es que el artista no es el propio autor. Si el artista es dueño de su fonograma y es el autor, pues no hay problema. Pero realmente es muy difícil que hoy en día los cantautores sean, o sea, completamente el artista, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo le recomiendo. Yo se lo recomiendo a todos los artistas. O ya puedo monetizar. No lo monetices. Deja que te hagan los reclamos que te hagan. ¿Por qué? Porque en su momento algún autor va a estar inconforme y créemelo, ya se está dando el caso. Le van a empezar a llegar los reclamos de las editoras de publishing a los canales pidiendo que paguen las regalías. Y entonces, como es una violación al derecho moral, ya no va a ser en estadística del cobro autoral al 15%. Voy a pedir la violación a mi derecho moral y puedo tal vez decir que son 300,000 o $500,000 de pesos, así lo voy a valorar. Entonces, los artistas deben tener mucho cuidado con eso. Es por falta de asesoramiento, por falta de esta parte. En México así vivimos todos los artistas. Esta parte fundamental de aprender no la tenemos, Sandy, porque toda la vida hemos dicho que vivimos de los eventos y no de regalías. Pero yo en mi caso, Sandy, yo te puedo decir que yo sí vivo de regalías. Yo no tengo problema con que exista ahorita esta pandemia porque he recibido regalías, me va bien.
me doy cuenta que por tener el control de todo, sí puedo vivir de estas regalías y tal vez no percibir dinero de eventos en vivo. Exacto, y tú lo cosechaste, tú lo cosechaste, lo sembraste, lo cosechaste y es algo que es tu derecho, como el tuyo, el de muchos. Desgraciadamente aquí en México se mueve mucho la corrupción, la burocracia, el compadrazgo, el vamos a estafar al otro y muchas veces se minimiza a los autores también, Julián. O sea, el artista, cuando el artista no es compositor, es una figura pública, es una figura que atrae, y entonces se le da todo el peso, y el autor queda en quinto plano, ni siquiera en segundo. O sea, queda en quinto plano y no lo toman en cuenta ni lo valoran, que el éxito de un artista es la composición que se hizo, el autor que se la dio. Entonces, eso también hay que estar muy al pendiente de todo lo que hagan los músicos y los compañeros autores, ¿no? Eso también supongo que quieres meterlo en la agencia. Es parte de, o sea, yo es lo que digo, a ver, mira, no puede ser posible, óyelo bien, los autores en México se mueren de hambre, Lo sé. no ganan. Yo ayudo a muchos autores, créemelo, a cobrar sus regalías en Estados Unidos y veo lo que perciben allá y veo lo que perciben en México y se me hace increíble ver que perciban centavos de pesos cuando la saquen ha hecho recaudaciones en dólares. Nunca cotiza en dólares, o sea, eso es en lo que estoy en desacuerdo. En el caso exclusivo de la Saquen, sí puedo decir que cuando cobra ese 5% de YouTube, es una plataforma de Estados Unidos, no te va a liquidar en pesos mexicanos, te tiene que liquidar en dólares. Si te tocan 5, pues son $5, ¿no? ¿Ok? Entonces, mientras no entendamos esta parte y no sepa este autor defenderse, eso es lo que va a suceder. Va a seguir sucediendo estas anomalías. Mira, tú puedes ir a la Saquen y cuando ellos se dan cuenta que tú sabes discutir y sabes sobre tus derechos, ¿qué van a hacer? Pues te van a excluir. Y la verdad te lo digo porque, o sea, yo conozco autores que ya han vivido esta situación y me lo han transmitido. En el caso de Landy es lo mismo. Yo acabo de escribirle hace 15 días al área legal de Landy sobre mis regalías. No me contestan. ¿Tú por qué crees que no me contestan? No porque hay pandemia, porque, digo, he hecho el ejercicio con otros artistas, decirles, escríbele y sí le contestan. Pero a Julián no le van a contestar porque Julián es el dolor de cabeza y es el que sí sabe defenderse. Porque se defiende, claro. Y lógicamente trata de decir, lo voy a aburrir, no le contesto. Eso también sucede en las plataformas digitales, con los agregadores. Cuando un artista quiere reclamar sus derechos del fonograma, como te lo decía, yo he ayudado a muchos. Mandamos un correo, te voy a poner un ejemplo y voy a decir el nombre porque eso se debe de exponer tal y como es. Colonice Media es un agregado musical que está en California. Su director es David Hernández. A David Hernández yo le he escrito diciéndole que por qué está distribuyendo material sin autorización del artista, que el sello disquero lo está haciendo de manera ilegal. Y les pido que me acrediten exactamente con los documentos que pueden hacerlo. ¿Y sabes qué sucede? Silencio total. Es la única forma de la defensa. Entonces, de ahí, ¿cómo puedes defenderte? Si ellos no te van a hacer caso, eso es tremendo. Por eso se necesita una agencia federal, para que a través de ellos se tomen cartas en el asunto y se valore. A ver, si bien es cierto, todas las disqueras, tú has de recordar que muchos artistas, si tú le preguntas a un artista, ¿este disco de quién es? Pues de la disquera. ¿Por qué? Pues es que lo grabé en su estudio. Yo te pregunto, Sally, ¿tú crees que sí es correcto que sea dueña la disquera por haber grabado el artista ese disco en su estudio? Pues no, porque también le dio a ganar dinero, ¿no? O sea... La base fundamental, Sandy, te la voy a explicar. Un amigo reportero de Toluca en una entrevista me decía, oye, sí es cierto, porque yo me pongo a pensar que llevo a mi esposa a aliviarse al hospital del gobierno. Se alivió ahí. ¿De quién es el hijo? Pues sí, claro, por supuesto. Entonces, poníamos otro ejemplo. Tú compras un micrófono de marca Shure, ¿ok? Lo compraste y lo ocupas, pero eso no te da derecho a estar ocupando el nombre de Shure. Sería una violación. Que tú estés diciendo, voy a publicar aquí Shure, porque yo tengo ese micrófono. No, tú compraste, ¿qué? Un contenido, no la marca. Sí. Correcto. Bueno, lo mismo es en la música. A ver, el artista llegó al estudio de grabación y puso el estudio la disquera. Pero el productor fonográfico sí sería la disquera si él hace un producto
mete músicos y le paga a cada músico y saca su producto con un nombre, el nombre que le pertenece, ¿ok? No necesito un artista, ya estoy ocupando mi propio producto con mi propio nombre, yo soy dueño de ese fonograma. Exacto. Pero si yo ocupo ejecutantes, la ley de derechos de autor dice que eso se les llama derechos morales, conexos y patrimoniales. Tienen derecho a percibir una regalía de esto. Hay que hacer un contrato en el cual se especifica que por 5 años me vas a pagar un porcentaje o tanto. O me vas a dar 20,000 pesos y ahí muere. ¿Ok? Pero 5 años. Después de esos 5 años, ¿qué va a suceder? Pues que hay que volver a hacer otro acuerdo. Claro, para porque poder si no ya, explotarlo. sí, porque si se termina, supongo que el autor ya y el artista quedan volando y las regalías las sigue cobrando la disquera. Por supuesto, es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo. Entonces, los artistas ya no pueden cobrar esas regalías. A mí me sucedió esto, y lo digo abiertamente, con Discos Musar, con un artista que se llama Los Hijos del Pueblo. Has de recordar una canción que se llama El Botecito. Este botecito, bueno, resulta que Paco Leal, el compositor, no le ha pagado Musar sus regalías. Y tampoco le ha pagado el copyright. Entonces, cuando yo hablo con esta persona, Juan Carlos Arce, en México, él me argumenta que son dueños de los fonogramas, fíjate. Y yo le digo, Juan Carlos, ¿cómo vas a ser dueño de un fonograma que grabó el grupo en el 2004 y tú lo editaste en el 2006? No inventes, no me digas eso. Después me dijo, no, es que, ¿qué crees? Tenemos un contrato que se ha ido renovando, porque el contrato se renueva si el artista no me notifica. Eso es tremendamente ilegal. Es sucio. Sí. No puede ser posible que todavía vivamos en el 2020 con este tipo de ejercicios en los contratos que deberían de haberse terminado. Las disqueras no son honestas. O sea, yo digo que los contratos deben de tener un principio y un fin. Y si te pareció trabajar con la disquera, pues vas a renovar el contrato. No se debe de autorrenovar. Eso es muy ilegal. O sea, porque los artistas realmente no están al tanto de ver si tienes que notificarle a la disquera 90 días antes, 60 o más. Entonces, no, y luego al final luego se quedan con tu catálogo. Como les ha pasado a muchísimos artistas, como por ejemplo a Paquita la del barrio, o a Paquita la del barrio también le pasó, que se quedaron con su catálogo, a Lupita. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo bien grande, digo bien grande sin menospreciar a todos nuestros artistas mexicanos, pero tenemos el ejemplo de los Beatles, ¿te acuerdas? Claro. Que vendieron el catálogo a Michael Jackson, ¿recuerdas esa parte? Pero ¿quién lo rescató? Lo rescató Paul McCartney. Así es. ¿Por qué lo rescató? Porque él tenía esos derechos morales y patrimoniales. No tendría por qué haber vendido el catálogo, porque entonces él que grabó ya no tiene ningún derecho y el señor Michael Jackson era el que cobraba todo. Eso es lo que sucede. Lo mismo sucede en México con todos los catálogos, ¿eh? Pero en Estados Unidos se pudo resolver eso. ¿Por qué? Porque eso era lo legal. Y no quiero decir que sea mejor Estados Unidos, a lo que voy es que el gobierno federal es más estricto en controlar estas partes. Y siendo esa situación, lógicamente, si nosotros nos ponemos a valorar y a abocar la parte en que si el gobierno federal nos apoya y nos ayuda a respetar esos derechos, va a ser más fácil todo. El artista va a tener lo que le corresponde, se le va a respetar en todo el mundo. Los artistas y autores mexicanos, Sandy, han hecho creaciones a nivel mundial importantes. Por supuesto, y conocidísimas hasta en el más recóndito de los lugares. Oye, a ver, Julián, y entonces, ¿para qué y cómo va este proyecto? ¿Dónde lo quieres presentar? ¿Qué apoyos necesitas? ¿Invitas a otros músicos? Vamos a ver qué más se puede hacer para poder lograr la agencia. Dime. Yo lo que considero es que lo que tenemos que hacer es difundirlo, pasarlo de boca en boca. No es el hecho de decir, vamos a juntarnos. Ya vimos que el hecho de juntarse y caminar en las calles no da resultados. Aquí lo que da resultados es hacer una buena propuesta que beneficie a todos, ¿ok? No nada más a mí. Yo valorando a los compañeros autores, realmente por eso me atreví a esto, y me atreví porque esto lo hicimos el año pasado en un proyecto con el doctor Elías de Los Ángeles Azules, en una plática que tuvimos, dentro de la cual caímos en que él, siendo un artista muy reconocido y yo un artista de talla mediana, ninguno de los dos ganábamos regalías en México. Y decíamos, ¿cómo puede ser posible? No importa que seas el más famoso, ni el menos famoso. Todos los artistas, hasta el guitarrista que anda en la calle, está sufriendo lo mismo.
Claro. Digo, mucha gente dice, oh, no, ellos ganan mucho dinero. No, sí se gana mucho dinero y se invierte mucho dinero. La base principal es que entendamos, ¿no? Que entendamos que todos tenemos derechos, obligaciones y responsabilidades y que todos somos partes de la sociedad sana. No nos Oye, excluyamos en decir somos un sector afectado, no, somos todos, parte de la sociedad y se están claro. afectando nuestros derechos. Pero así también que le brindan al pueblo y a la gente el entretenimiento, ustedes tienen todo el derecho de disfrutar de su trabajo y tienen ese derecho porque se lo ganaron a pulso. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo hacemos para que lleguen hacia ti y se empiece a difundir todo esto y digan, bueno, pues vamos a unirnos de alguna manera para poder formarlo? Porque una sola persona puede proponer, pero una sola persona no puede hacer algo tan grande. Necesita el apoyo de todos. Entonces, Hay que transmitirlo. Mira, nos pueden localizar en las redes sociales como MexZone. Digo, yo soy el cantante y dueño de los Yes Yes. Distribuyo música digital y ayudo a artistas a cobrar regalías. Por eso, mi intención de que en México lo hagan, que en México se haga esto, ¿verdad? Nos pueden encontrar a través de MexZone o que nos escriban directo a la página de los Yes Yes y los asesoramos. La mejor forma de iniciar una batalla es asesorando a la gente. Esa va a ser la base fundamental. combatiendo la ignorancia, claro. MexZone en redes sociales o que nos escriban al correo mexzoneoficial@gmail.com, mexzoneoficial@gmail, o directo al correo de los Yes Yes, que digo, a lo mejor es más fácil que nos encuentren y ya dirigimos todo a MexZone y de ahí, pues claro que los asesoramos. Quiero decirte que sí hemos tenido ya mucha atención de compositores que nos han escrito pidiéndonos esta parte de la asesoría porque no saben realmente lo que acabo de explicar. Digo, difícilmente en México saben cómo se hacen las reparticiones de YouTube. ¿Y sabes por qué sucede esto? Lo voy a decir ya casi de salida. Porque en la ley de derechos de autor en México hay un problema, que no existe en la ley estipulado cuánto debe de ganar una persona que es autor por una canción. No existen los porcentajes, ¿ok? Y por eso también existen las violaciones. Si en la ley de derechos de autor dijera, el autor por cada descarga va a recibir el 9% en tal y el 10% en tal, pues todo se respetaría. Oye, y la agencia en algún punto, cuando se llegue a consolidar y todo, ¿podrá proponer modificaciones a este tipo de leyes de derechos de autor que se tipifique y que digan, que sea claro los porcentajes para que no haya este abuso y estos malos entendidos? Yo creo que debe de haber leyes adicionales. Bueno, la ley de derechos de autor es muy buena, yo la conozco de pies a cabeza, pero considero que debe de haber una ley adicional hoy en día. Ahora el 1 de julio has de recordar que hubo una modificación en la ley de derechos de autor y agregaron la nueva ley para los servidores de plataformas, internet. En esa ley es algo que no es nuevo porque ya existía. Se argumenta que si el autor o el artista está en desacuerdo porque el material está en plataforma, se debe de derribar hasta que haya prueba en contrario. Pero en YouTube esto ya se ha venido generando, igual en el publishing es lo mismo, tienes que acreditar los derechos, o sea, no es nuevo. En México es nuevo, pero en Estados Unidos ya sucedía. Es lo que te digo, sí hay buen camino, pero está mal enfocado. Yo lo que considero es que no deben de derrumbar la música cuando un autor está en desacuerdo. Debe de existir una ley que obligue el pago que le corresponde. A ver, oye, resulta que yo no estoy de acuerdo en que ese artista subió el material, yo no estoy ganando regalías, pero las está ganando una editora. Derrúmbenlo. No. A ver, tú, agencia federal, obliga a la editora que le pague sus regalías y todo lo que no le ha pagado, no lo derribes, le estás quitando el ingreso. Por eso necesitan asesorarse estos autores en decir, ya nos protegieron, ahora ya vamos a derribar todo. Lo que no saben es que hay muy buenos ingresos en YouTube que nos están esperando y lo que hay que hacer es que si alguien ya cobró, pues hay que cobrarle el retroactivo. Ese retroactivo que ya cobró ese dinero, hay que ver la forma de emplazarlo. Hay muchos piratas en la red, hay muchos piratas digitales que suben la música sin autorización de los artistas, independientemente de las disqueras, independientemente de las agencias que recauden y de las editoras, Sandy. Entonces, pero eso va a ser por siempre, eso sí ya es una lucha de titanes, pero si se puede aterrizar lo que es palpable, creo que es muy buena tu idea de lo de la agencia. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente, aquí tienes tu espacio, Julián Tapia, vamos a seguir de cerca todo lo que
se proponga ahí en Make Sound. Y bueno, pues invitar a la gente y a todos los compañeros músicos, autores, compositores y todos los del gremio a que se unan a hacer un frente común, ¿no? Para que todos salgan ganando. Claro, Y bueno, es pues transmitir, Sandy. Mira, nosotros actualmente estamos en la situación de dar conferencias de esto. Estamos ahorita programando conferencias inclusive dentro de Estados Unidos porque hay muchos artistas hispanos que estando allá no saben que esto existe y también no saben que hay regalías por cobrar. Entonces, queremos hacerlo en grande. Si logramos hacer la agencia federal va a ser algo histórico y a nosotros claro que nos gustaría hacer historia. Que México tenga realmente ese respeto por los derechos, no nada más autorales, los derechos de todos, de todos. Y esta parte va a dar fundamento a que los bailarines, a que la gente que se dedica a todo tipo de espectáculos empiece a pedir que se respeten sus derechos y que se respete todo esto porque, volvemos, no puede ser posible que a estas alturas todo el mundo gane dinero de lo artístico, menos el artista. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues como siempre aquí agradecerte, tienes un espacio y las puertas abiertas, Julián, gracias por haber estado en Disección y darnos este punto de vista sobre la Agencia Federal. Y pues vamos a seguir en la lucha. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Disección. Sandy, te agradezco el espacio y un gusto por este medio conocernos. Y bueno, mil gracias. Espero próximamente estemos dando el grito de júbilo de que sí logramos la agencia federal y bueno, que sea todo esto bien padre. Y cualquier amigo músico que tengas, gente que necesite que lo apoyemos, lo asesoramos, con todo gusto, claro que lo vamos a ayudar. Por supuesto, vamos a difundirlo en todas las plataformas y en todos los canales. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Julián. Gracias, Sandy. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí en Disección. Esto fue Disección Musical y vamos a seguir al pendiente de todo lo de Make Sound y con Julián Tapia a la cabeza. Mi nombre es Sandy Moon. Esto es Disección Teatral. Y vamos a hablar con la directora, Andrea Cruz Meléndez, que nos va a hablar sobre Fenrir, el dios lobo, una puesta en escena. Va a estar en el Teatro Sergio Magaña y nos va a platicar sobre esta puesta en escena que tiene muchas cosas muy interesantes para chicos, grandes, adultos y todo, sobre todo el combate escénico, títeres, máscaras, etcétera. Y además es un tema que a mí me apasiona mucho. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Disección. Bien, gracias por tenernos aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, qué bueno. A ver, platícame en esta nueva normalidad de regreso a los teatros. Van a tener Fenrir, que es el dios lobo. Platícame un poquito para que la gente sepa de qué va esta puesta en escena. Sí, claro que sí. Mira, nosotros estrenamos esta obra hace 2 años en el Limba. Es una producción del Limba para jóvenes, para adolescentes y adultos. Y un poco la temática está enmarcada en la mitología vikinga, en la mitología nórdica, este mundo de encuentros de dioses y digamos como sus relaciones a nivel familiar y a nivel de amistad, de relaciones interpersonales. Entonces, estamos hablando de la historia de 2 jóvenes que crecen juntos, que son hermanos, no de sangre, pero sí digamos que de educación, de formación, ¿no? Y como diferentes situaciones logran hacer que ellos se vuelvan un poco como enemigos y combatan entre sí en vez de apoyarse. Digamos, esa es como la línea de lo que va toda la obra. Evidentemente, hay muchas cosas interesantes de la mitología nórdica que ayudan a contar esta historia de estos jóvenes, como uno de ellos, para empezar, es un dios que no tiene forma de humano, es un lobo. Entonces, ha sido un proceso interesante que pasar una criatura mitológica no humana o no humanoide al teatro y todas las posibilidades que eso nos ha dado como para jugar con los títeres, ¿no? El otro de los dioses digamos que de forma humana, y él tiene una relación bastante complicada con su padre, que pues es prácticamente el dios de todo, es Odín.
y bueno, esta relación se intensifica a partir de este, de este hermano lobo, ¿no? Entonces, en realidad estamos viendo una historia de una familia y de cómo estos jóvenes están sufriendo cambios al madurar, ¿no? Cambios normales dentro de su, de su vida. Los vemos un poco de pequeños y luego vemos todo el cambio, las aventuras que estos dos han tenido para llegar a después enfrentarse entre ellos en un momento más maduro, ¿no? Todo esto enmarcado justo dentro de la mitología nórdica. Y eso es bien interesante, Andrea, que toman estos pasajes mitológicos, sobre todo de la cultura escandinava, de los nórdicos, que eran unos guerreros imponentes y que a la mayor parte del mundo les gusta y les apasiona esta cultura. Y entonces toman la mitología, pero también la transportan a la realidad que podemos vivir todos los seres humanos. O sea, las constantes luchas familiares, quién es más, el padre, el desatar una guerra, por ejemplo, el Ragnarok que desatan los vikingos, bueno, pues se puede transformar al que tenemos nosotros en nuestras familias. Entonces, eso es muy importante el mensaje para los jóvenes, ¿no? Sí, estamos usando, justo como acabas de mencionar, el Ragnarok es el símil del apocalipsis en la cultura escandinava, y este es el inicio de ese mito, es en realidad un mito más largo que nuestro dramaturgo decidió cortar en 3 partes. Esta es la primera de ellas. Es una obra completa, pero al mismo tiempo supone la primera parte de 3 de una trilogía que cuentan todo ese mito, el del Ragnarok. Pero dentro de esta vivencia que pudiera parecer como muy de ciencia ficción o de película, todo el asunto del fin del mundo, dentro de eso hay historias pequeñas de relaciones entre personajes que justo son como nosotros, ¿no? Parte de la mitología nórdica implica la relación más directa entre los dioses y los humanos y entre ellos, entre los dioses. Y esto nos es grato poder bajar metáforas de nuestros demonios interiores, nuestro proceso de maduración, nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos, con nuestros padres, los conflictos que pudiéramos tener y sobre todo está enfocado a este proceso de madurez donde un joven empieza a tener más peso dentro de un núcleo familiar y dentro de su vida, ¿no? Empieza a decidir por sí mismo cuando a lo mejor antes había decidido el padre o alguna persona mayor por él. Ahora empieza a tener esta especie de independencia y en este proceso están enmarcados nuestros 2 personajes principales. Entonces es muy grato ver cómo los jóvenes conectan con esta temática, pero a partir de justo una cultura y una mitología, una estética, una plástica que les mueve de referentes que ellos tienen en otros lados y que en teatro por lo menos no han sido explotados. Entonces, nos gusta como meternos en algo que pueda conectar con los jóvenes de maneras que a lo mejor no habían visto o vivido dentro del teatro, pero sí dentro de otros medios de comunicación como series, películas, Claro, videojuegos. claro. Hemos llegado a tener gente, o sea, desde niños de 8 años hasta, no sé, 15, y de ahí hasta adultos que conocen a los personajes porque los conocen de otros lados, ¿no? De otros libros, de fantasía, de mitología, de películas. Y entonces, para ellos es grato ver cómo nosotros interpretamos a esos dioses que ellos ya conocen de otros medios. Entonces, nos parece que es un buen experimento que hasta ahorita ha tenido bastantes buenos resultados. La verdad es que nos ha ido bastante bien en otros lados donde hemos presentado. Y creo que justo uno de las razones más importantes de eso, de que funcione, es que hay un equipo, pudiera decir como multidisciplinario atrás, ¿no? Que al mismo tiempo está viendo las cuestiones sonoras, las cuestiones musicales, el vestuario, ¿no? Que también es importante. plástica, el vestuario, los títeres, la escenografía, o sea, hay todo un marco de concepción de mundo que
nos tomamos un rato en diseñar y luego otro rato en poder bajarlo. Pero eso es lo mágico, Andrea, eso es lo mágico del teatro. Y más una cuestión mitológica nórdica que ahorita está en su apogeo. Recordemos que de unos años para acá el boom de los vikingos ha sido impresionante. Entonces, imagínate todo eso, más la enseñanza del teatro y lo que le deja al espectador, más este regreso a la nueva normalidad que ya nos hace falta tener teatro y disfrutarlo. Y creo que es maravilloso. Ahora, rápidamente cuéntame, ¿quién los asesoró, perdón, para el combate escénico? Encontramos, porque todo esto se trata justo de encontrar personas que se quieren sumar al barco de esta locura de vamos a hacer una obra basada en este mito nórdico y se van sumando como todos los elementos del teatro. Y encontramos a José de Loza. Ay, mi querido José, ¿cómo no? Claro que lo conozco. Que es, tú sabrás, es un experto, es un gran curioso, ¿no? De toda la mitología nórdica y de toda el modus vivendi, ¿no? De los nórdicos, o sea, también el cómo se vivía en esas épocas y cómo se relacionaban, ya no a nivel los dioses y la mitología, sino las personas de esa época. Pues él tiene unos estudios sobre cómo era el combate de acuerdo a rastros antropológicos de los cuerpos que han encontrado. Digamos que de acuerdo a los restos que han quedado, él puede deducir cómo era el combate o con qué tipo de instrumentos se peleaban, etcétera. A mí me tocó conocerlo ya hace bastantes años, justo en una demostración de ese combate, que es una demostración antropológica, ¿no? Es una demostración histórica, no tiene un asunto de coreografía para teatro. Y creo que me gustó mucho ese enfoque, que fuera justo sí a partir de la historia, ¿no? A partir de los vestigios que han quedado. Y bueno, él ya vino un poco a pulir y coreografiar algunos de los elementos. Esta obra ahorita, justo por el COVID y por los nuevos lineamientos que estamos viviendo, no solamente las personas que vienen al teatro, sino nosotros dentro de nuestro hacer teatral, pues ha sufrido varias modificaciones que me parece que la palabra no es sufrir, porque sabíamos... Pues es adaptarse más bien, ¿no? Exactamente, sabíamos que teníamos que adaptarnos ahora a esto y creo que no estoy segura. En otros lados seguramente lo habrán logrado exitosamente, pero por lo menos nosotros no se ha afectado para nada el resultado que queremos tener con el público, ¿no? El mensaje, la estética, la propuesta. Hay algunos cambios de coreografías, algunos cambios de interacciones entre los actores, pero de ahí en fuera creo que la obra es tan resistente y el teatro es tan resistente que incluso con esos cambios uno puede adoptarlos, ¿no? Tomarlos y usarlos en pro de lo que uno quiere contar. Entonces, pues nada, es un buen momento para regresar, me parece. También creo que es importante decir que todos los espacios están tomando todas las precauciones del mundo. Así es sí, los protocolos de medidas de seguridad están muy, muy estrictos y muy buenos. O sea, lo que quiero es que tú como directora le digas a la gente que con la plena confianza pueden llevar a su familia ¿cómo se llama?, disfrutar de la obra, que sí hay ciertos protocolos donde tienes que estar separado y todo eso, pero que al final el teatro se tiene que disfrutar de alguna manera u otra. O sea, como tú dices, es una resistencia de siglos. El teatro es de siglos, entonces hay que apoyarlo, ¿no? Por favor, ¿dónde, cuándo, a qué hora, cuándo empiezan, dónde los vamos a poder disfrutar y dónde los pueden seguir? Vamos a estar todos los fines de semana de octubre, de jueves a domingo, en el Teatro Sergio Magaña. Es un teatro del sistema de teatros de la Ciudad de México, que está ubicado en la colonia Santa María la Ribera. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La compañía se llama Teatrapos y así nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, Teatrapos. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo toda
digamos que toda la cartelera, ¿no? Como todas las actividades que tenemos, estas funciones, y también, por supuesto, en las páginas del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que siempre tiene actualizada la cartelera, no nada más con nuestras propuestas, sino con las propuestas de todos los grupos que estamos regresando. Y sí, insisto, ellos están tomando y nosotros estamos tomando por nuestra parte todas las medidas, como cualquier otro espacio que esté abierto, ¿no? Como, no sé, como los cines, como los gimnasios, que me parece que ya empiezan a abrir también, como los servicios de supermercados, o sea, todas esas medidas que ustedes ya conocen, porque las hemos estado llevando por meses, todas esas medidas son las que se están implementando. Entonces, sí, creo que vale la pena poder retomar paulatinamente estas actividades. Y claro, dentro de Fenrir o del equipo de Fenrir, lo que queremos es justo llevarlos a un lugar mágico, fantástico, mitológico, sacarlos un poco de lo que fue este periodo de encierro, no nada más físicamente, sino en cuanto a la imaginación, en cuanto a la mente. Entonces me parece que eso también ahora es uno de las propuestas, ¿no? Tratar de llevarlos a estos lugares que son hermosos y que son muy, muy, muy antiguos, ¿no? Tanto el teatro como toda la mitología. Entonces, por supuesto. Y bueno, pues ahí los vamos a seguir para que la gente sepa y esté al pendiente de Fenrir. Y otra vez, tus redes sociales rápidamente. En Facebook nos pueden encontrar como Grupo Teatrapos, todo seguido, o buscan Teatrapos y seguramente seremos de las primeras páginas de Facebook. Y en Instagram, igual, @teatrapos. Están conectadas, entonces lo que vean en una lo verán en la otra. Estaremos sacando ahí, hemos estado poniendo ya avances de los ensayos, como de las adaptaciones que hemos tenido. Dejamos otro material sobre títeres y sobre cultura nórdica para el que les interese. Y bueno, vamos a estar justo teniendo promociones para estas funciones. Entonces, se van a estar regalando boletos, se van a estar dando promociones al 2x1. Por supuesto, todos los estudiantes y profesores y todos los descuentos que normalmente ya se tenían en todo, digamos, en todos los procesos culturales existen, se han reforzado. Y bueno, ahí mismo también les estaremos anunciando cualquier medida de seguridad que, si no conozcan, para que lleguen ahora sí que preparados a la función. Y bueno, esperamos que la disfruten mucho. Perfecto, yo voy a estar ahí, no me la pierdo por nada del mundo, vamos a estar ahí apoyando y todo. Y bueno, pues gracias Andrea Cruz Meléndez, que es directora de Fenrir, el Dios Lobo. Y pues muchas gracias por estar en Disección, tienes un espacio abierto. Y salúdame a toda la compañía, estaremos ahí apoyándolos. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes que están viendo Disección Teatral. No se pierdan Fenrir, el Dios Lobo, en el Teatro Sergio Magaña. Astele.tv Astele.tv Astele.tv